No, creo que Ya, no. ya, ya la estoy grabando. Ah, bueno, Yo la subo a YouTube y le mando el link. eso es. Entonces, eso es composición y agregación, ¿sí? Sí, Entonces, pues cuando uno va a empezar a trabajar programación orientada a objetos, uno debe tener en cuenta muy presente esto. Por ejemplo, un objeto que tiene composición, el carro, ¿sí? La moto, un avión, un PC. En agregación, sí. qué puede ser en agregación? A ver, si me entendió, deme un ejemplo de agregación. Pues usted dijo que el humano, No, pero otro. yo qué sé, que puede vivir sin, no sé, no se me Por viene ejemplo, nada a la mente. una cama. La cama tiene el colchón y tiene la base cama y la cama Ah, puede servir solo la cama sin necesidad de almohadas, sin necesidad de cobijas y todo eso, ¿sí? Monda, 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 bueno, monda, 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 No. monda. El Monda está transmitiendo un torneo. ¿El torneo o las clasificatorias? Dice torneo Maverick Score Team NFT Ah, sí, 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 pero no sé ese torneo dónde lo juegan. del Team Infinity. Ah, ok, Monda. no, no sabía. Entonces, bueno, eso es Y lo que toca tener presente. se ha visto el del meme de I, A es por. Ahora M es por Monda. ¿Qué tal, EA Sports, explicando una vaina chata. Y están partiendo clases de wiki. ¿quién es el niño? Ajá. Entonces, bueno, eso es lo que toca tener como presente cuando uno va a trabajar programación orientada a objetos, ¿sí? Sí, Entonces, en este caso vamos a hacer... A ver, 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 a ver. Este es el main, EPS, la clase de EPS, ¿a dónde está? Aquí, la clase de EPS es el main, ¿sí? Entonces vamos a crear una clase cuadrado y vamos a hacer un método para poderle hallar el área al cuadrado y el perímetro. Entonces, le da acá en el paquete, le da nueva clase de Java. Siempre se recomienda las clases poner la primera en mayúscula, sí, eso estoy también viendo. Que era lo ¿cierto? único que se ponía en mayúsculas las Sí, clases. la inicial y los métodos. Entonces, bueno, ¿qué? Bueno, entonces, ahora, ¿qué tiene una clase? Entonces, la clase que nos representa un objeto, ¿sí? Un objeto. El objeto lo Sí, la dividimos. unión de objetos. No, una clase es un objeto. Ah, El bueno. objeto lo dividimos en varias cosas. Lo dividimos en los atributos, que pues usted bien sabe Los, qué son los atributos. ujú, que En, son las características, en el constructor y en los métodos. métodos, ¿Qué que significa son métodos? Método las significa acciones. lo que se puede hacer con ese objeto. Es decir, si tenemos Ajá. un carro, ¿qué se puede hacer con un carro? Prenderlo, apagarlo, andarlo, bajarlo, así. Vale, pues Entonces, si lo anda, pues vale. los atributos, hay tres tipos de atributos. Están privados, están públicos, públicos y protegidos. Mm, Protegidos. En Java se marcan, bueno sí, en Java se ponen así. Ustedes no han visto diagramas de clases UML, entonces pues normal. El constructor. ¿Cuál es la gracia del constructor? El constructor es lo que le dice al computador, ole care loco, yo quiero crear un objeto así y así, entonces por favor resérveme este espacio en memoria. ¿Sí? Entonces tiene la memoria, tan, tan, tan. Entonces yo le digo, yo quiero crear un objeto así, entonces resérveme el espacio en toda su memoria para poder crear, para poder trabajarlo más adelante que yo lo voy a necesitar en mi código. Eso es lo que hace el constructor. O sea, inicializar la variable, por así decirlo. Entonces el objeto podemos tomarlo como una variable y inicializa la variable que la mete acá en la memoria. ¿Sí? vale, Entonces, qué se tiene con ese constructor? Con ese constructor usted lo que crea es el objeto completamente vacío. O sea, el objeto sabe que tiene una sí, cantidad de atributos, una cantidad de métodos, pero
está completamente vacío porque usted no lo ha usado en ningún momento, no lo ha instanciado, se le dice. Instanciado. ¿Sí? Y el Entonces, constructor lo que hace es instanciarlo. el constructor lo que hace es ponerlo disponible para ser instanciado, para que en cualquier momento sea instanciado. Y los métodos pues son las acciones que se pueden hacer. Entonces, por ejemplo, ahí es donde yo le decía los getters y los setters. ¿Sí? Sí. Esos son los métodos pues como más básicos y los que pienso yo que son necesarios para usar en su proyecto. Listo, entonces tenemos esto. ¿Me entendió bien o alguna duda? No, sí, pues más o menos lo del constructor, que supuse yo o le entendí que es como armarle el espacio de lo que nos pide el objeto, Ujú. algo así. Sí, o sea, supongamos que el objeto dice, ay, ya me van a hacer a mí, ya me van a instanciar. Yo no necesito un espacio de 10 KB en la memoria. Entonces el constructor lo que hace es reservarle esos 10 KB en la memoria desde antes de usarlo. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 O sí. sea, va como un paso adelante. Vale. De todos modos, acá con el ejercicio va a quedar más claro. Entonces, bueno, la diferencia no le expliqué, pues esto no se tiene tan presente, pero pues sin embargo vale la pena explicárselo. La diferencia de cada uno de los atributos, privado, público y protegido. Más adelante en programación orientada a objetos se trabaja una cosa que se llama herencia, polimorfismo, polimorfismo y otra mierda que se me olvidó, herencia, polimorfismo y hay otra cosa que se me olvidó. Entonces, en la herencia, usted, usted tiene una clase padre y esa clase padre puede tener hijitos. Encapsulación. Encapsulación, creo que es lo otro, sí. Entonces, esa clase padre puede tener unos hijos, ¿sí? Y Sí, los sí. hijos heredan algunos atributos Algunos. y los métodos del papá. Entonces, por ejemplo, usted, supongamos en la clase padre es figura geométrica, ¿sí? Ujú. Y los hijos pueden ser cuadrado, círculo, rectángulo, rombo, ¿sí? Sí, Entonces ahí le heredan lo que es el atributo lado, bueno, en este caso el atributo radio, el atributo área y demás, ¿sí? sí, sí, sí. Y listo. Entonces, cuando los atributos son privados, el papá se los puede heredar a los hijos. Cuando son privados y públicos. Cuando son protegidos, el atributo del papá solo es para el papá. ¿Sí? Vale. Eso es como lo importante ahí en los atributos. Y lo mismo en los métodos. Hay algunos métodos que se pueden hacer públicos, otros privados y demás. Listo. Entonces, eso es herencia. Pues en pocas palabras es eso, ¿no? Pero pues la implementación es así. Estoy corto porque llevo muchísimo tiempo sin hacer esa mierda. Y polimorfismo, la verdad, casi nunca lo entendí. Entonces, empezamos acá. Vamos a hacer, a crear la clase cuadro y qué atributos tiene el cuadro. ¿Qué atributos, qué características? Pues tiene el lado. Entonces, eh, ¿cómo lo creo? tiene, Private int. Vamos a trabajar con enteros. Private int lado. ¿Y qué otra cosa? tiene lado, ángulos, yo qué sé. No, los El ángulos área. positivos. Private. Private int área. Tenemos esos dos. ¿Sí o qué? Sí. Entonces, el constructor lo que hace es esto. Me dice, voy a crear un método, un ¿qué? Un método público, se va a llamar cuadro y me va a recibir estas cosas. Me va a recibir la variable lado y la variable área. ¿Y qué dice acá? Entonces yo digo, a la variable lado, esto es un poquito confuso, o sea, esto no sé cómo explicarlo, pero pues sí, es toda la vida será así. Dis.lado, o sea, como que a este lado, This creo que es para el público.
Sí, si no esa estoy parte sí, mal. esa parte sí casi nunca la entendí O bien. sea, Pero según pues lo que ahí, yo he visto hoy. en los atributos siempre es dis.atributo Ah, es igual al dices para atributo. establecer. Ok, entonces acá dice, establezcale o sea, establezcale al lado el lado y establezcale el área el área, ¿sí? Sí. Y acá se hacen los getters and setters. Usted dirá, oh, Elkin, ¿cómo hace para poner esa mierda tan rápido? Usted le da Alt Insert y ahí le salen como las opciones. Entonces quiere crear el constructor, quiere crear el logger, quiere crear los equals y el hashcode y demás. Y ahí le aparece getters and setters y selecciona los lados. Entonces, public int get lado return lado. Entonces, esto que dice es un método público que me retorna un entero. El método se va a llamar get lado, ¿sí? Y return lado, o sea, devuélvame la variable lado. ¿Sí me va a entender? Espere, sube un poquito. Al iniciar, usted arriba creó la clase cuadro, ¿no? La Sí, creó esta es la público. clase cuadro. Vale, vale, Entonces vale, vale. tenemos acá el get lado y el set lado. Entonces el set lado lo que vea el void, ¿sí? No retorna nada. O sea, el void es como muy polifacético. Entonces No, ese public boy void me lo tiene pelado. Yo no pelado, sé pelado, en pelado. qué momento utilizarlo. Espere. Boy. Entonces, el void set lado recibe el parámetro in lado y dice this.lado es igual a lado, ¿sí? Sí, sí, Entonces sí. acá estamos suponiendo que como es un entero, el valor es cero. Acá, ¿sí? Porque se inicializa en cero. Pero acá ya le estamos diciendo, para mi lado va a tener este valor. Y lo mismo con área. Pero pues con área ya me di cuenta que la cagamos porque la idea es hacer un método que calcule el área. Entonces por ahora solo vamos a tener área, lado, perdón. Sí, entonces acá tenemos un método para obtener el área. Entonces toca con la fórmula. La fórmula sabemos que es lado por lado. ¿Sí o qué? Entonces tenemos public, queremos que el método sea público, int área. ¿Sí? ¿Qué va a recibir Sí. este método? Va a recibir el lado, porque es lo único que tenemos, int lado. Abrimos corchetes y ponemos return lado por lado. Y listo. Entonces, vea donde tenemos la clase cuadro, que cierro toda esta vaina. ¿No le quería responder? Parce, porque la encuerca, marica. ¿Sí pilla? Tenemos este es nuestro proyecto. Solo tenemos dos clases, la clase EPS que es el main y la clase cuadro. Entonces, tenemos la clase cuadro acá, acá no tenemos absolutamente nada. Nada, nada, nada. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Import java.util.scanner. Scanner, aquí está. ¿Para qué sirve este java.util.scanner? Este es para leer los datos por teclado. Entonces, bueno, no lo usemos por ahora. Vamos a instanciar, o sea, acá el constructor me está diciendo, computador, prepárese porque tarde o temprano le voy a mandar un cuadro que tiene este lado. ¿Sí? Prepárese. Simplemente Vale. le está diciendo prepárese. Entonces acá es donde pasa del preparado al listo. Entonces aquí es donde le digo cuadro es igual a, este es el nombre de la variable, pongámosle c, igual a new cuadro, espere,
new cuadro, y acá entre paréntesis va el valor del lado. En este caso queremos tener el 2. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Acá está haciendo prácticamente esto. Int es un tipo de Para dato. hacértelo un poquito más. No sé. Por puta verdad. Ya. Int es un tipo de dato. ¿Sí? Entonces estamos creando el entero llamado i. Sí. Y acá estamos creando un cuadro llamado c. Sí. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, créeme un cuadro, quiero que este objeto que estoy creando acá sea del tipo cuadro, es decir, que tenga estos atributos. En este caso solo va a tener el lado. ¿Sí? Vale. Y le va a decir, y a ese cuadro que ya me lo creo, pues, o sea, como no existe, es un nuevo cuadro. Y el 2 es el atributo, el lado que recibe el constructor. ¿Sí? Sí, Es sí. decir, Monta. el atributo el lado de este cuadro va a ser 2. Sí, va a ser 2. ¿Sí pilla? Entonces, por ejemplo, usted acá hace south, que eso es imprimir en pantalla el lado del cuadro. 2 puntos más C que es el objeto. ¿Sí? Si yo le doy C punto, puedo acceder a todos Sí. los métodos que tiene el objeto. ¿Sí me hago entender? Entonces C. sería C punto cuadro, algo así. No, O no new porque cuadro. no, porque aquí ya lo tenemos creado. Entonces queremos es saber el lado del cuadrado, que es get lado. Ya. ¿Sí pilla? Sí, Y sí, le sí. damos a ejecutar. Y se supone que debe salir acá. Vea, lado del cuadro, 2. ¿Sí pilla? Pero no está multiplicándolo. No, porque no le estamos pidiendo el área, le estamos pidiendo solo el lado, get lado. Verdad que usted quita el verdadero. Si queremos el área, entonces ponemos área del cuadro más, ¿qué método iría acá? C punto área, y acá dice el lado. Entonces acá pues podemos ponerle un lado cualesquiera, o podemos ponerle C punto get lado. Entonces, ¿qué está haciendo? C punto get lado me da a retornar el número 2. Sí. Y C punto área va a tomar ese número 2 y lo va a multiplicar. Ahí va. Vea. ¿Se pilla? Entonces, por ejemplo, Sí. pongámosle un nombre al cuadro. Private string Michael. ¿Sí o qué? Y acá. This punto. What the fuck. Nombre. This punto nombre igual a nombre. Punto y coma. Y acá hacemos los getters and setters de nombre general. Vea, get nombre, set nombre. Entonces, acá se supone que debe botarme un error. ¿Por qué? Porque me va a pedir bueno, no me bota el error, porque aquí no le he pedido que me genere, que me construya el nombre. Ahora sí me va a botar un error al otro lado. Aquí, ¿se ve? Me dice, constructor cuadro en clase cuadro no puede aplicar los tipos dados. Requiere un string y un entero, y está encontrando un entero. ¿Sí? Entonces acá que toca ponerle, pongámosle el nombre al cuadro, Michael. Y como ese string va entre comillas dobles. Entonces ahora, ¿qué queremos? Imprimir el nombre del cuadro.
más c punto get nombre, ¿sí mira? ¿Qué nombre? Sí. Y ahí qué va a hacer, me va a mostrar acá abajo, acá me va a mostrar, acá arriba me va a mostrar el nombre, abajo el lado y abajo el área. Entonces corre. Sí. Vea, nombre Michael, lado del cuadro 2 y área del cuadro 4. ¿Sí? Sí, tendría que aprenderme. Y es que ese programa es confuso. No, no es tan difícil. O sea, es de aprenderse, por ejemplo, cómo sacar el sistema ese punto out. Ah, bueno, entonces, esos son atajos reculos, weón. Usted escribe South y le da tap. Hostia, pero tiene que ser rápido. South tap. Ahora no me sirve. Ah, por lo que lo estoy poniendo fuera de la public. Tengo que ponerlo adentro. ¿Sí pilla? Si va a crear un for, lo mismo. For tap. Para crear ese public static void main string, yo no sé qué mondas. También pcbm tab. Bueno, ya no sirve porque hay dos. Acá debería servir. No, acá no debería servir. Acá. Bueno, Si yo borro esto y pongo pcbm tab, ahí me sale. ¿Listo? Entonces, ahora voy a proceder a explicarle. Bueno, ¿me entendió o le quedaron dudas? De cuadros, sí, de ahí, EPs. ahí, o sea, ahí él sí le voy entendiendo. O sea, le entiendo más a usted que el pinche profesor ese. Incluso, por ejemplo, usted puede hacer una calculadora de las 4 operaciones básicas con clases. Pone acá como, supongamos que EPS es el main y acá crea 4 clases que una se llama suma, otra se llama multiplicación, división y resta. Los atributos siempre van a ser 2 números. A esa creo que yo ya la hice, pero por el otro, por el de más más. Pero no la hizo orientada a objetos. No, Intenten no hacerlo la orientado a sé. objetos, es fácil. Y pues ahí va practicando también. La vaina es que no tiene tiempo. Solo como Sí, la vaina programador. es que me toca crear ese proyecto ya porque aparte del proyecto tengo que hacerle el pseudocódigo de una parte del proyecto y tengo que sacarle el UML, Ah, los casos de uso yo creí que no y, habían visto el UML. y tengo que Casos de tengo uso, que ¿qué? historias de usuario. Y tengo que hacerle diapositivas tras derecho. ¿Y su amigo? Pues yo quedé en hacer el proyecto y que él haga las diapositivas, el UML y casos de uso. Listo. Y yo Bueno, hago el entonces pseudocódigo. paso a explicarle el pseudocódigo que yo llevaba hecho. Tenemos la clase blog, que simplemente le puse un precio del blog y ya. De por sí todas las clases tienen solo el precio. Precio borrador. El cliente tiene un nombre y una edad ahí como por ponérsela. Cuaderno tiene un precio, lapicero tiene un precio, lápiz tiene un precio, taja lápiz tuve problemas. Entonces, ¿cómo sería para taja lápiz? A ver, usted Entonces me va dictando. ahí según lo que yo entendí, ya está la clase, entonces private, Sí. eh, ahí se le pone ahí va el precio en private o Sí, sí, sí. O sea, acá lo que vamos a crear es el atributo, pero entonces viene la privacidad, por así decirlo. Llamemos a esto, el nombre de la clase. llamemos a esto llamémoslo privacidad. ¿Sí? Entonces, tenemos la privacidad, que es privado. Luego de la privacidad viene el tipo de dato. Si es entero, si es flotante, si es un booleano, si es un carácter, si es un ¿El precio arreglo de... lo toma en entero o en float? O Creo que sea, lo estoy trabajando con entero, con float. en float.
Entonces, float float, precio, después no es privado. Después ya se crea es el método el constructor. al constructor. Entonces, según lo que usted lo puede generar ahí de una vez. Constructor. Y después que viene Ahora sí va el método. los métodos, que en este caso, ¿qué métodos serían? El lápiz que hace pues sacarle la punta, o No, no, sea, no porque solo tenemos un atributo para hacerle un método. Entonces sería el get y el set. Eso es muy importante que tenga presente eso, el get y el set. Getter and entonces setter. primero el set, Cualquiera de los dos, no importa. Get y set. ¿Sí? lo acerca un poquito más para ver mejor pues, ¿Sí? qué ves, entonces ahí ya hizo, está diciendo qué precio está el lápiz, vale, obtener el lápiz que retorne el precio de la lápiz y lápiz tipo flow. Vale, y ahora qué se le colocaría. Listo. Entonces ya esta clase ya está lista. Y ya creó la clase. Ajá. Sí, pues porque ya tiene los atributos, el constructor y el método, que es lo Listo. que conforma la clase. Ajá. Entonces ahora nos vamos a ir para el main y le voy a explicar el main. Entonces, empezamos acá. Bueno, el paquete, estos asteriscos son puro lujo. ¿Sí? Entonces, tenemos acá public static void, que este es el main real. ¿Sí? Acá estoy creando un... Espera un momentico. Daniel. Daniel. Espera un momentico, chato. Hola, Daniel. 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 ¿Se llama Daniel la rimba? Listo, chata. Entonces, tenemos acá, bueno, acá en Java hay varios tipos de arreglos. Está el arreglo normal, que es el que conocemos, que es un arreglo con un tamaño específico, ¿sí? Está el array list, que es un arreglo con tamaño dinámico, es decir, el arreglo puede crecer y puede en tamaño, ¿no? Puede crecer y puede disminuir en tamaño a medida que se ejecuta el código. O sea, puede llegar a tener 1000 archivos, mil datos, y puede llegar a tener 2 datos. No importa. Esa es como la ventaja que tienen los array lists. Y hay otros, pero pues esos otros por ahora no los vamos a utilizar. Entonces, pero pues la implementación de ese array list no me sirvió. Entonces, ahí yo que estaba queriendo tratar de hacer un array list de productos comprados, ¿sí?
Entonces acá, ¿qué está haciendo? Tengo el objeto ArrayList, tengo el objeto ArrayList se llama productos comprados y va a ser un nuevo objeto ArrayList. Lo mismo, como si estuviera instanciando una clase cualesquiera. ¿Sí mira? ¿Sí mira que esto se parece a esto? Sí, Entonces, ahí ahí creé ese ArrayList. Acá estoy creando un cliente llamado C1. ¿Sí? Lo creo igual a sí, null. ¿Para qué? Para que esté el espacio en memoria pero no exista nada. ¿Sí? Simplemente me reserve el espacio en memoria. Acá estoy creando un lápiz. Un lápiz, objeto lápiz, igual a lápiz. El 800 que es, los 800 pesos que vale el lápiz. Que es el precio lápiz. sí, Estoy creando un cuaderno, estoy creando un borrador, estoy creando un blog, un lapicero. ¿Sí? ¿Sí? sí, Lo que le expliqué. Este string tecla fue una implementación que intenté. No fui capaz. Int L, un número entero normal. Int menú, un número entero normal. Int dec, esto es como para una decisión, un número entero normal. Int dec 2, otro número entero normal. Int total compra, otro número entero normal. Acá, scanner dato es igual a nuevo scanner system.in. Entonces acá el dato es un dato de objeto scanner. ¿Qué propiedad tienen los objetos, los datos de objeto scanner que se pueden leer por teclado, sí? Es decir, si vieron vale, que en el caso este del cuadrado le pusimos los datos porque nosotros quisimos, o sea, los datos desde acá, sí, desde el código, con escáner lo que va a poder hacer es pedirle al usuario que ingrese los datos que se le dé la puta gana. sí, ¿Sí? Entonces, system.out.print, bueno, entonces esto es como, hey sistema, imprímame esto. El ln significa que haya un salto de línea. Si usted tiene esto sin ln, no sí, va a sí, haber sí, salto de ese línea. sí, ese lo sé. Entonces, Claro que, bienvenido a la misión. ¿Cómo? claro que en dev se le colocaba como un slash. Backslash n. En dev es así. Ajá, este es. Entonces, acá le estoy diciendo bienvenido a la miscelánea. Bueno, el texto quiere ingresar como cliente, entonces digite 1 para sí y 0 para no. Le estoy pidiendo estos porque se me había olvidado cómo hacía para leer caracteres. Entonces, pues me acordé de leer enteros. Entonces, el dato, que es el dato para poder leer, el de acá, el de escáner, cuando uno, o sea, la propiedad digamos, de las clases es que usted cuando tiene el objeto de dicha clase, usted pone el nombre de la variable, punto, y cuando le da punto, le va a desglosar todas las opciones que puede poner con eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, por Sí, ejemplo, acá ponemos dato punto, hashcode, next byte con un radio, next entero con un radio, next short con un radio, close, delimiter, eso sí no sé para qué serán. Hasness es para encontrar texto, o sea, como que si tiene siguiente, pues léamelo de una vez. Si tiene un siguiente mm, grande decimal, los tipos de datos que hay, ¿sí? Entonces en este sí, caso, pues como estoy pidiendo un entero, next int, y ya me quedan. ¿Sí pilla? Entonces, vale, le estoy diciendo, hey, ¿quiere ingresar como cliente o no? Entonces, si me digita uno, bueno, entonces escoja entre uno y cero. Si me digita ajá, uno, acá me lee el dato. Entonces, L va a ser la variable para sí, almacenar el dato que va a ingresar. Entonces, dato.nextInt va a ser igual a L. Es decir, el valor que lee acá, el valor que lee acá, que yo sí lo va a ingresar por teclado, se va a almacenar en la variable L. Y esa variable después la voy a comparar acá. Entonces, si entonces ahí me L está es... diciendo ¿Cómo? L es igual a uno. Sí, Entonces, si L es igual a uno, hacerlo de abajo. O ajá, sea, mostrar en pantalla, ingrese su nombre. exacto. Entonces acá Abajo tengo... guarda el nombre
Entonces acá tengo la variable nombre, acá tengo el nombre es igual a dato.next, que este es el string, ¿sí? Y ahora ingrese la edad. Entonces creo la variable edad c, que pues la c es de cliente, edad c es igual a dato.nextInt, o sea, el siguiente entero, ¿sí? Y se acuerda que yo acá creaba el cliente con nulo. Hostia, ¿qué pasó? ¿Qué fue esta mierda? Ah, ya. ¿Se acuerda que yo acá creaba el dato del cliente con nulo? Vea. Sí. Acá, ¿qué fue lo que yo le dije que estaba queriendo hacer acá? Simplemente le estaba diciendo como, espéreme papito, téngame el espacio de Ajá. memoria que tarde o temprano se lo meto. Acá se lo estoy metiendo. ¿Sí pilla? Le estoy diciendo, hey Sí. papito, el espacio que quiero, que tengo para C1, ocúpemelo metiéndole estos datos. ¿Quieres una cola comunitaria? Vale. Bueno. Gachas. Sí, entonces acá va a meter los datos que él quiere. Entonces, si ingresa como cliente, entonces le pide los datos y los almacena en ese cliente, en este cliente de acá. ¿Sí? Si no, Sí. pues es un anónimo. Entonces, acá en este if que estoy haciendo, estoy diciendo C1 punto. ¿Se acuerda que yo le dije que cuando ponemos la clase y el punto podemos tener acceso a todos los métodos de ese objeto? Sí. Entonces, si getNombre es diferente de nulo, ¿qué quiero decir con diferente de nulo? Es decir, existe. ¿Sí? Si es igual a nulo es porque no existe ningún nombre. Pero si es diferente de nulo es porque existe algún nombre. Es decir, existe alguna persona que es un Sí. cliente. Entonces le digo, bienvenido c1.getNombre. ¿Sí? Y ahí me devuelve el nombre de la persona. Y si no, si es diferente, si es nulo, pues le va a decir bienvenido anónimo. Este bienvenido anónimo, quitémoslo. ¿Sí? ¿Sí me hizo entender ahí? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, corramos esto para explicarle una vez. Pille, bienvenido a la miscelánea MJ. ¿Quiere ingresar como cliente? Le digo no. Y me bota un error. Porque pues yo no le tengo nada. Porque le quité el bienvenido anónimo. ¿Sí? Sí. Ahora volvámoslo a correr. Y le digo que sí quiero ingresar como cliente. Entonces me dice ingrese su nombre, su edad. Me dice bienvenido Elkin. Bienvenido a la miscelánea MJ. Le ofrecemos estos productos. Lápiz, cuaderno, borrador, blog, lapicero. Ingrese un número de producto. ¿Sí? Entonces estamos acá. Bienvenido Elkin. Bienvenido a la miscelánea MJ. ¿Sí? Sí. Acá le pedimos los nombres. Esta T es para tabular. Si vio que salía un poquito corrido hacia la derecha. Ah, sí, sí, Esa, sí, eh, como, sí, o sí, sea, como si usted le una diera un tabulación espacio. esto. Eso es una Sí, sí, tabulación. sí. Entonces, ahí estoy tabulando y estoy poniendo las opciones. Entonces, si ve que acá tengo un do y acá abajo un while, así se llama esta Sí. sentencia, do while. Entonces, el do while, ¿qué hace? Supongamos que yo le digo a Michael, hágame, hágame un TikTok mientras usted llegue a los 1000 seguidores. Entonces usted siempre se va a quedar haciéndome un TikTok, un TikTok, un TikTok, un TikTok hasta que usted llegue a los 1000 seguidores. Una vez llegue a los 1000 seguidores, pues ya va a dejar de hacer el TikTok. ¿Sí? Mm, vale. Entonces en este caso yo le estoy diciendo, imprímame, o sea, muéstreme esto Hasta siempre que, menú sea diferente, esté entre 0 y 5. O sea, si menú es diferente, es menor a 0 y menú es mayor a 5, vuélvamelo a mostrar. Si otra vez ingresan, vuélvamelo a mostrar. Si otra vez ingresan, vuélvamelo a mostrar. Y así sucesivamente. La cantidad de veces que la persona le dé por escribir números que no existen. ¿Sí veo? vale. ¿Puede compilar eso? O sea, puede mostrar. Espera que me está botando un error.
Aquí está. Gracias, Daniel. Dramático. Qué rico es el refresco, mamá huevo. No me deja compilar, marica, ¿por qué? ¿Dónde está el puto error? Cliente de edad, get nombre diferente de nulo, bienvenido, get nombre. Pip, 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 productos comprados, lápiz, tan, parche, está bien, ¿por qué no me deja correr? Aquí, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Se supone que ya está bien. Entonces, ingresemos como cliente. 1. Ingrese su nombre. Ingrese su edad. 1. Vea, entonces, dice ingresar número del producto. 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Sí? Le ingreso el 7. ¿Sí ve que aquí se le estoy ingresando el 7? Sí, espere. Vuelve. Ahí. Eso es lo ¿Sí, que pille? le iba a decir. Ahí tiene que. Le ingreso el menos 8. Vuelve. Si ve que el menos 8 está acá, vuelve y me lo imprime. Le ingreso el 14. Vuelve y me lo imprime. Le ingreso el 1, que es el del lápiz. Me dice, listo, precio del lápiz 800. Desea comprarlo 1 para sí y 0 para no. Entonces le doy 1. Y ahí me bota el error porque ahí es donde estoy. Hasta ahí fue donde llegué esta mañana. Y también le puedo agregar el IVA. Sí, claro. El IVA, es que eso, el Eso IVA son también. operaciones. 14.1. Eso también lo tengo que hacer. ¿Lo tiene que hacer o es un fetiche suyo por hacerlo? No, lo tengo que hacer porque como va a ser tienda virtual, Ok. se supone, ¿no? Entonces que le cobran el IVA. Pues incluso usted puede hacer un método para tener el precio con el IVA. Entonces, supongamos, tenemos el lápiz. El lápiz, sí. El lápiz tiene el get price, el precio, ¿no? Y podemos ponerle un método que se llame public float precio IVA lápiz. Me recibe el float precio lápiz ¿sí o qué? Y me retorna precio lápiz por 1.19 por 1.19 y listo. Hostia, ¿por qué no me está sirviendo? Precio lápiz, retorno, precio lápiz. ¿Por qué no me sirve ahora esta monda? Ah, creo que no es punto sino coma. Tampoco. Pero si precio lápiz es un número. Entonces acá pongámosle float nuevo precio. Eso. Precio IVA. Entonces va a ser. Eso. Entonces va a ser acá. Precio IVA es igual a precio lápiz por el 1.19. Pero ¿por qué coños? Acá es donde me está mamando gallo. Y si en vez de, ¿por qué no coloca float IVA es igual a 1.19? Y ahora precio lápiz lo multiplica por... Ya sirvió. Es por el... Ah, bueno, yo supongo que usted tiene presente que hay dos tipos de datos para trabajar los decimales. Está float y double. ¿Sí ve? Vean, double, float. Creo que el float es como más débil que el double. O sea, este es como así. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, acá, usted acá tiene el lápiz. Entonces, usted, aquí no es, prueba 2. Acá tenemos precio del lápiz y aquí precio lápiz más IVA. Masiva. Dos puntos. Y aquí más lápiz punto precio IVA lápiz. Y acá viene el get lápiz punto no, el get precio no está. Get precio lápiz. Y listo. Y ahí ya me va a correr. Sí. Y me va a mostrar cuánto es el 19% de 800. O sea, cuánto vale el lápiz con el IVA. Calcule ahí. Que 900 algo. 800. 952 pesos, ¿no? Pues sin embargo verifique. Espere. Sí, 952. Entonces, queremos ser un cliente, Michael. Ingrese la edad, usted tiene 18 años, creo. Lápiz. No. 16. Vea, precio del lápiz, 800. Precio del lápiz masiva, 952. Y no quiero que salga ese cero. ¿Cómo es? Entonces, pues es que esto depende mucho. Porque como... bueno, como no nos pongamos no, bueno. pues esos son centavos de peso y ya. Vale, ¿desea comprarlo? Dele sí. Ahí es donde me bota el error. Bueno, what no me botó el error. Ok. Me dice producto agregado a la compra. Presione cualquier tecla para ir al menú. ¿Sí? Entonces ahí, eso era lo que yo estaba intentando hacer. O sea, lo que yo pretendía hacer era al comprarlo, agregarlo y ir a la... Uy, yo como, pues, ¿por qué puta escribí presione con C? Al darle cualquier tecla, volver a este menú. ¿Sí? Y decir como, bueno, estos son los productos, si no quiere comprar, presione otra opción. ¿Sí? Y al presionar otra opción, lo que decía era como, el total de sus objetos suma tantos pesos. Que para eso era que yo estaba haciendo la Railys. ¿Para qué? Para almacenar, al decir acá, producto agregado a la compra, es esto. Productos comprados.add lápiz.get precio lápiz. Pero ahí es donde me quedé esta mañana y no quise pensar más. Ese presione cualquier tecla para ir al menú, ¿no sería mejor? Por ejemplo, como yo coloqué, ¿quieres seguir comprando o algo así? Es que lo pensé, pero es que se me olvidó cómo salir del case. O sea, si quiero seguir comprando, se me olvidó cómo hago para darle sí y devolverme acá. Entonces por eso fue que descarté esa opción, pero pues se puede, solo que en este momento no la tengo presente. No, espérate.